NTN 24 con los protagonistas de la noticia cuando son exactamente las 7:05 de la noche en Colombia. Hacemos este contacto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido, buenas noches al informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. Juan Carlos, muy buenas noches a usted, a toda la teleaudiencia de NTN 24. Y no obstante que este es un tema difícil, quiero felicitar a todas las madres en el Día de la Madre, especialmente a las madres de los soldados y policías de Colombia, que hacen ese gran sacrificio todos los días. Seguro que sí, expresidente. ¿Estos tweets que usted ha escrito hoy van hacia el presidente Chávez? Y si es así, ¿por qué no escribirle directamente a su cuenta, a @ChávezCandanga? No, yo no escribo a esa cuenta. Este es un Twitter, si él lo quiere recibir bien, es a toda la opinión, apreciado Juan Carlos. ¿Por qué utilizar un hashtag con la palabra Chávez seguido entre paréntesis con la palabra asesino? ¿Es para usted, Hugo Chávez, un asesino y cuáles serían las pruebas al respecto? Mira lo que ha pasado. Venezuela, cuando Hugo Chávez fue elegido presidente, Venezuela era un país de más de 4.000 secuestros, poco más de 4.000 asesinatos por año. Mira el crecimiento, eso es en 1998. El año pasado hubo casi 19.000 asesinatos. Si tú te vas al año 2000, Venezuela fue un país de 63 secuestros. El año 2010 fue un país de 1.179 secuestros. Mira los asesinatos recientes de políticos, de dirigentes, asesinatos de escoltas, como escoltas del candidato Capriles, etc. Y mira lo que hace Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Al regresar de Cuba dice que el gobierno de Colombia que yo presidía mandó unos paramilitares allí a asesinarlo en el año 2004. Entonces él es apelando a la infamia, a la mentira, para tapar una gravísima situación que amenaza con destruir a Venezuela. Lo que necesitamos es que gane la democracia en Venezuela. Y sigue siendo la situación muy grave para Colombia. Esta semana nos asesinaron policías cerca de la frontera con Venezuela en el Catatumbo. Nos asesinaron policías en varias regiones de Colombia. Y Hugo Chávez sigue albergando a esos terroristas en el territorio de Venezuela. Explíquenos en esa consecución algunos de los tweets que usted ha publicado. Por ejemplo, y esto entre comillas, quiere tapar la manipulación de testigos y sectores de la justicia. Hablemos sobre ese tweet. Sí, hemos conocido recientemente como integrantes de la justicia venezolana. Aquí, por ejemplo, utilizan presos, utilizan bandidos de testigos contra gente honorable. Allá son integrantes de la justicia venezolana, que ya fatigados de los abusos de la dictadura han salido a denunciar cómo el gobierno de Venezuela manipula la justicia. Y eso es una clara violación de la democracia, de los derechos humanos. Y ahora lo quiere tapar retirándose de la Corte Interamericana. Gravísimo para la democracia. El otro que se puede hablar allí sobre este tuit, el otro tema es que pues, el oficialismo en Venezuela dice que usted estaría tal vez dirigiendo los discursos de estos magistrados o por lo menos ayudando a lo que deben decir sobre Colombia y el grupo terrorista de las FARC. ¿Qué se puede decir al respecto? El ladrón juzga por su condición. Como ellos lo han hecho, ellos han manipulado sentencias, como lo ha denunciado la misma justicia venezolana, creen que hay personas que también lo hacen. Hay una gran diferencia entre las prácticas dictatoriales que ellos utilizan y los principios democráticos que a nosotros nos guían. También dice usted que Chávez quiere tapar lo que convirtió y además a Venezuela en un paraíso del narcotráfico. ¿Dónde están las pruebas de que Venezuela en este momento es el paraíso de un narcotráfico? ¿Y qué cree usted además que pueda pasar con el juicio de Walid Maclet, quien se encuentra precisamente en Venezuela? Yo deploro que el gobierno del presidente Santos haya enviado al señor Maclet a Venezuela. Lo deploro profundamente por mi patria colombiana, por la democracia internacional. Después de que nosotros adoptamos, con la ayuda de los Estados Unidos, la interceptación aérea en Colombia para ir tras los vuelos de narcotráfico, los radares internacionales
en los cuales se basa Naciones Unidas, mostraron un peligroso desplazamiento de las trazas de vuelos ilegales del espacio aéreo colombiano al venezolano. Usted pregunta en Naciones Unidas, pregunta en la comunidad internacional, ¿qué muestran los radares en el espacio aéreo de Venezuela? Y verá que muestran enorme cantidad de trazas de narcotráfico. Y la verdad es que están acabando con ese país. A los sectores pobres les dan las misiones, pero esas misiones no van a ser sostenibles, porque eso es un sofisma de extracción. La dictadura los encanta con el auxilio de las misiones, pero al mismo tiempo la dictadura está arruinando totalmente el país. Y al arruinar al país, las misiones no van a ser sostenibles. Dictaron ahora una ley orgánica del trabajo que lo que hace es ahuyentar el empleo y expropian toda la empresa privada. Entonces, sin inversión, ¿dónde van a estar las fuentes de empleo? Es una dictadura violadora de derechos humanos. Es una dictadura que alberga al narcotráfico, que alberga al narcoterrorismo de la guerrilla colombiana, y es una dictadura que distrae a los pobres con migajas, que expropia a la empresa privada y que va a arruinar, está dilapidando esa gran riqueza de recursos naturales de Venezuela, está dilapidando todas las posibilidades del hermano pueblo de Venezuela. Ojalá una candidatura joven, de principios democráticos, como la que encarna Enrique Capriles, triunfe en el próximo mes de octubre. Y Capriles ha propuesto algo muy interesante. Ha dicho, tengo un compromiso con la seguridad. Ha dicho Capriles, le mantendré todo el apoyo a los sectores pobres y se lo mejoraremos con una gran política de empleo que tiene que partir de darle confianza al sector privado, esa confianza que ha eliminado la dictadura de Chávez. Algo tan delicado y supuestamente seguro, según algunos, pues lleva a preguntarse por qué Estados Unidos no hace algo directo contra estos funcionarios y si usted cree posible tal vez una situación similar en Venezuela a la ocurrida en Panamá en los tiempos de Manuel Antonio Noriega. La verdad es que yo no le podría responder. Primero, que los Estados Unidos, ¿qué va a hacer con estos funcionarios? Yo no le podría responder, pero esos son unos testimonios muy importantes, porque no son testimonios de cualquiera, son testimonios de ex integrantes de la justicia venezolana. Segundo, si se debería hacer algo como lo que hizo Estados Unidos frente a Manuel Antonio Noriega, mire, yo soy un hombre de principios democráticos. Lo que sí tiene que cuidar la comunidad internacional es que Chávez no se robe las elecciones, porque en Venezuela hay muy serias quejas de cómo se las robó en el pasado, y que crezca un gran sentimiento de renacer burocrático en Venezuela, y que el pueblo venezolano en las urnas de octubre derrote la dictadura, y que gane Enrique Capriles, y Venezuela sea un país seguro, un país con inversión, un país con empleo, un país con políticas sociales sostenibles en el largo plazo. Si esto es así, y si bien como usted lo ha dicho, no puede responder tal vez por el gobierno de los Estados Unidos por qué no ha hecho algo al respecto, tal vez nos pudiera orientar qué papel está jugando entonces el actual mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Para usted estaría tal vez traicionando la confianza que los colombianos han depositado en él? La verdad es que me queda difícil opinar, porque yo estoy desconcertado. Más desconcertado cuando hace 2 o 3 semanas, en un domingo como este, se leía en el diario El País de España una afirmación del presidente Santos de Colombia de que la dictadura, de que Chávez es el factor de estabilidad de Venezuela y de la región. Yo me parecía leer eso y me decía, no, esto no puede ser del presidente Santos. ¿Cómo es que el presidente Santos atribuye a una dictadura la capacidad de estabilizar una región? Me parecía imposible. Yo estoy desconcertado. Estoy desconcertado cuando comparo lo que el presidente Santos escribía y decía frente a la dictadura de Chávez, que le generaba un gran aplauso en toda la comunidad internacional, y ahora una actitud que parece por unos dólares de exportaciones, una actitud que parece por un interés de entrar en negociaciones con el terrorismo. Ahora se da la sensación que las críticas a la dictadura ya no existen, que la dictadura sea el factor de estabilidad de Venezuela para el presidente Santos, y eso es muy grave. Yo no lo entiendo, querido amigo. Por eso sí es muy importante. Mire, nosotros tenemos 2.216 kilómetros de frontera con Venezuela, 2 pueblos hermanos,
muy importante invitar a toda esa ciudadanía a votar copiosamente por Enrique Capriles. La dictadura Chávez, con insultos, con demagogia a los pobres, le quiere causar pánico a la ciudadanía de Venezuela. Y ahora, como factor de pánico, dice que de aquí mandamos unos paramilitares a matarlo en 2004. Las dictaduras son cobardes y viven inventando embustes para engañar al pueblo. Por eso lo que tiene que hacer ahora el pueblo de Venezuela, y ojalá todo colombiano que tenga un pariente, un amigo en Venezuela, lo anime, es votar masivamente por Enrique Capriles, derrotar la dictadura. Los pobres de Venezuela pueden tener la certeza del compromiso serio de Capriles, de generar empleo a través de una gran política de promoción de inversión, del compromiso serio de Capriles con una política de seguridad que frene esta hemorragia de asesinatos y de secuestros en Venezuela. La ciudadanía de Venezuela puede tener la seguridad que Enrique Capriles es una extraordinaria opción de valores democráticos. Se está enfrentando en Venezuela quien encarna los valores democráticos contra el opresor que dirige una dictadura que ha maltratado a Venezuela durante tantos años. Expresidente, soy venezolano, quiero decirle, y pues voy a hacer una pregunta que creo que tal vez están haciendo muchos coterráneos y es parte de lo que usted ha respondido en este momento. ¿Por qué creer que Álvaro Uribe Vélez no forma parte de un complot que busca, según sectores oficialistas, desestabilizar a Venezuela y llevar al derrocamiento del presidente Hugo Chávez por cualquier vía y apoyado, como usted lo ha dicho anteriormente, por supuestos grupos paramilitares? Denuncias, repito, hechas por sectores del gobierno y por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué creer o por qué no creer eso? ¿Por qué no creer, expresidente? Yo llevo 40 años, mire, yo tengo 59 años de edad, estoy haciendo política desde que era un niño. Siempre he procedido con las cartas sobre la mesa, con total transparencia. Mire, por eso acepté esta entrevista esta tarde, por eso esos mensajes en Twitter los escribo yo, los envío yo. Yo respondo por todos mis actos. A diferencia de la dictadura, no tengo dos juegos. El presidente Chávez engaña a la comunidad internacional. El presidente Chávez posa demócrata y lo que hace es estimular una tremenda dictadura en Venezuela. El presidente Chávez habla de la paz y lo que hace es impunemente permitir el asesinato de 19,000 venezolanos por año. Mientras ellos manejan dos cartas, este interlocutor suyo casual de esta noche, Álvaro Uribe, ha mantenido en una larga carrera política las cartas con claridad y sobre la mesa. Expresidente, ¿qué sería de las relaciones entre Colombia y Venezuela si en este momento usted fuera el actual mandatario de los colombianos? No se preocupe que los dictadores son muy cobardes, Nuestra presión para que no se albergaran los terroristas en Venezuela habría surtido efectos. No le crea usted a la bufonería de los dictadores, créale a la verticalidad de los principios democráticos. Porque, mire, la verdad es que nosotros durante 8 años resistimos esas dificultades. ¿Cuántas veces no intentamos el diálogo? Ahora recordaba yo, él decía que le enviamos unos paramilitares en 2004. La dictadura, como los bandidos, siempre apelan a infamias. Y recordaba yo que cuando él paralizó a Venezuela, por ahí en 2003-2004, lo que hicimos nosotros fue mandar leche, comida, lo que hicimos nosotros fue mandar gasolina, porque Colombia, que generalmente, históricamente le compra gasolina a Venezuela, en ese momento hubo una escasez de gasolina en Venezuela y nosotros éramos los proveedores, a pesar de los entonces escasos recursos de Colombia. Eso fue lo que mandamos. Ahora sí, yo reivindiqué el derecho de los colombianos de que en otros países no se albergue a terroristas. O yo le hago una pregunta, ¿a usted le parece bien que por la expectativa de unas conversaciones con la narcoguerrilla terrorista de la FARC, aquí se tolere que los terroristas sigan en Venezuela y al mismo tiempo estén asesinando a nuestros policías en Colombia? Eso es lo grave, querido amigo. No confundamos las cosas. Se quiere poner como grave lo que yo hice de presidente, que fue reivindicar, recuperar el derecho de los colombianos para que los terroristas no se refugiaran en otros países. Se quiere poner como grave eso, que fue lo correcto, pero muchos quieren ocultar que lo grave es lo de ahora.
escondidos en Venezuela. El gobierno buscando, a través de Chávez y de Castro, diálogos con el terrorismo, y los terroristas escondidos en Venezuela, organizando, orquestando el asesinato de los colombianos en Colombia. Presidente Uribe, hay quienes aseguran también desde ciertos sectores, sobre todo del presidente Juan Manuel Santos, que en este mejoramiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela ha mejorado también la calidad de vida, sobre todo en las poblaciones fronterizas. Usted también conoce la frontera colombo-venezolana, ¿qué puede decir al respecto? Y que si la confrontación hubiese seguido entre usted y el presidente Chávez, tal vez la economía en esa región estuviera prácticamente deprimida completamente. Eso no es así, amigo. Primero, me parece que es totalmente inconsecuente lo que están diciendo. Otra cosa decían cuando estaban en el Ministerio de Defensa. Eso es totalmente inconsecuente. Mire, yo creo lo siguiente. Históricamente, esas han sido fronteras muy vivas. Los esfuerzos que hizo Chávez para cerrarlas en algunos momentos no fructificaron. Y además, Colombia es un país que hoy exporta 52, 55 mil millones de dólares. El año pasado están hablando de unas exportaciones a Venezuela de 1.200 millones de dólares. La verdad es que esos son sofismas de distracción. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde está la consecuencia moral entre lo que Santos y sus amigos decían en el Ministerio de Defensa y lo que Santos y sus amigos dicen hoy en la presidencia? Llegaron a la presidencia cabalgando sobre unas tesis y han ejercido la presidencia desviándose de esas tesis. Expresidente, ¿usted conoce al candidato a la presidencia en Venezuela, Enrique Capriles Radonsky? ¿Tuvo la oportunidad tal vez de reunirse con él el pasado miércoles cuando vino a Bogotá? No, yo no estaba, no lo conozco, lo leo, lo sigo. Me parece que ha hecho una cosa inteligente. Él, por ejemplo, no le ha contestado los insultos al dictador. Tiene una posición todos los días más firme en materia de seguridad. Tiene que ser. La tasa de secuestros de Venezuela es creciente. La tasa de asesinatos de Venezuela es creciente. Él está hablando de una política sensata de empleo que va asociada con una gran creación de confianza e inversión privada en Venezuela. Él está hablando de respeto a la independencia entre todas las instituciones. Él está hablando de respeto a las libertades. Usted que es venezolano sabe que en Venezuela hay muchas empresas para que no las expropien, necesitan vivir complaciendo la dictadura. Eso es totalmente antidemocrático. Usted sabe que el medio de comunicación en Venezuela que caiga en desgracia con el jefe de la dictadura, ese medio de comunicación lo cierran. Esos valores democráticos, lo debía entender el presidente Santos y su entorno, son mucho más importantes que pequeños negocios de coyuntura. Expresidente, ya para hablar en la política interior, el grupo terrorista de la FARC manifestó su deseo de liberar al reportero francés Romeo Langlois. Sin embargo, condicionó la entrega al decir que una comisión compuesta por la ex senadora destituida por vínculos con las FARC, Piedad Córdoba, y por un delegado del presidente electo de Francia, François Hollande, deberían recibir al periodista. ¿Cómo ve usted el protagonismo en este momento de Piedad Córdoba, que ha sido tal vez muy común a lo largo de la liberación de ex secuestrados en este momento de las FARC? Muy grave la manera como se engaña a la comunidad internacional y muy grave la manera como algunos se dejan engañar en la comunidad internacional. Por ejemplo, he visto con preocupación y con asombro que aplauden la decisión de la FARC de no secuestrar civiles. Aquí secuestraron un civil, pero la comunidad internacional debería mirar esto y el gobierno de Colombia. En muchas regiones colombianas hoy la FARC no está secuestrando civiles, pero ¿qué hace? Los extorsiona y si no pagan la extorsión, les explota una granada, un carrobomba o los asesina. Recorra usted muchas regiones de Colombia y encontrará cómo esto que la FARC quiere vender internacionalmente es una farsa que contrasta radicalmente con la conducta criminal y terrorista de la FARC de todos los días. Expresidente, dos preguntas para finalizar. La primera, ¿usted en este momento se considera ya parte de la oposición política colombiana al actual mandato del presidente Juan Manuel Santos? Yo simplemente soy un elector del gobierno de Santos, que defiendo las políticas que lo eligieron. Esa combinación de la política de seguridad democrática, la política de promoción de inversiones, la política social sostenible, la política del Estado austero, la política de exigir en nombre de la seguridad que en ningún país se alberguen terroristas, la política de hacer respetar la Carta Democrática de la OEA,
y la Carta Democrática de la OEA obliga a todos los países a honrar los principios democráticos. Venezuela pisotea los principios democráticos. Yo hago parte de quienes defienden aquella política que eligió al presidente Santos de seguir una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, sin entrar en los devaneos de la legalización. Yo hago parte de quienes defienden las políticas que eligieron al presidente Santos. ¿Sería usted candidato contra el presidente Juan Manuel Santos? Quiero decirle una cosa, apreciado amigo. Primero, yo hago política todos los días. Lo hago como ciudadano, lo hago como persona que vivo agradecida con los colombianos que me permitieron durante 2 periodos ser presidente de Colombia. La hago por afecto a mi país. No necesito ambición personal. Yo sé hacer política sin que necesariamente sea yo candidato. Aspiro sí que mi patria tenga unas buenas alternativas a la presidencia y en su momento se verá. Para finalizar, y ya en temas de Venezuela, expresidente Uribe, ¿Hugo Chávez será derrotado, y aunque suene un poco crudo decirlo, por su enfermedad, por el cáncer, o por los votos que pueda gestar el candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky? La verdad es que yo soy político, yo soy combatiente de la democracia. Yo soy un ser humano. Dejemos los temas de la salud, los temas de la enfermedad a Dios nuestro Señor. Manejemos nosotros los temas de la democracia. A mí me parece que lo importante en este momento para la oposición de Venezuela es no pensar en la salud o en la enfermedad del jefe de la dictadura. Que le dejen eso a nuestro Señor Jesucristo. Hay que pensar en sumar y en sumar votos. Inclusive en quitar esos votos de la base chavista. Decirle a esa base chavista, mire, no se dejen engañar. Aquí tienen toda la garantía de las políticas sociales, del empleo con inversión privada. Aquí tienen toda la garantía de la seguridad. Lo que tiene que hacer la oposición democrática es consolidar sus votos. Consolidar los votos de aquellos que todavía están en la franja de los indecisos y penetrar las bases chavistas con un gran compromiso frente a las bases chavistas para que esas bases chavistas se desprendan del engaño de la dictadura y vengan a apoyar al candidato Capriles. Esa es la gran tarea que hay que cumplir en Venezuela. Y usted me preguntará, bueno, pero si eso corresponde autónomamente al pueblo de Venezuela. Quiero recordar esto. El principio de la autonomía de los pueblos hoy está subordinado al principio del respeto a la democracia. Lea usted la Carta de la OEA. Al pueblo hay que respetarle la autonomía mientras le respeten los valores democráticos. Y entonces tenemos que apoyar enormemente al gran pueblo de Venezuela porque la dictadura ha pretendido afectarle su autonomía al pisotear los valores democráticos. Expresidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia, gracias por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24 para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. A ustedes muchas gracias, queridos amigos. Gracias por esta entrevista en exclusiva. Feliz noche.